ahora hablemos un poco del título. ¿Por qué se titula Ella, mi sueño y el mar? Bueno, como ya hemos dicho, son los dos personajes que se buscan y en la tercera parte se sabe que es él quien escribe el libro. El sueño de esa persona es ella, es alcanzar ese objetivo amoroso, esa búsqueda amorosa que es ella. Pero desde luego eso en una sola vida no alcanza, tiene que ser eterno, tiene que ser para siempre. La gran metáfora de la eternidad en la tierra es el mar. Entonces por eso es ella, mi sueño y el mar. Voy a leer la introducción a la segunda parte, titulada Pergaminos a la deriva, en la cual Óscar ha raptado a María Paula hacia esos mundos maravillosos. ¿Recuerdas nuestro primer juego? No, sé bien que no lo recuerdas, pero me gusta preguntarte. Fue en los prados del Olimpo. Corríamos descalzos y risueños por los campos de flores imperecederas, con frambuesas en botón y libélulas escuálidas. Nos perseguíamos entre las faldas de las diosas madre, alborotando la paz de la inmortalidad con nuestras carcajadas. Descubriste entonces el primero de tus dones. Creaste la música mucho antes de que nacieran tus hermanas musas. Jugamos con las notas fulgurantes como cuentas de collares sagrados, como pececillos de un estanque distraído. Al mismo tiempo descubrimos mi poder. Inventé historias para ser narradas con tu música y nuestras voces se unieron para generar la vida que antes solo era el tedio de los dioses. Entonces compusimos todas las canciones del universo, las sembramos sobre la tierra despoblada y nos guardamos unas en secreto para reconocernos en el futuro. Y nuestros juegos alteraron la paz del Olimpo, ¿lo recuerdas? Llenamos la tierra de leyendas vivas, de elfos y duendes y reinos gloriosos. Nadamos en mares tan profundos como tu mirada y tan densos como mi oscuridad. Volamos sobre los cielos para sentir cosquillas con las estrellas y dibujar constelaciones en el éter. Y nos volvimos demasiado atrevidos. Bueno, Óscar, ¿cuáles son los autores que influencian tu obra? Los grandes maestros de mi juventud, bueno, de mi niñez, tendría que empezar por ahí, fueron desde luego Salgari, Julio Verne, Tolkien. Ya después fueron Jorge Luis Borges y Charles Baudelaire, como el equilibrio entre la sabiduría y la pureza de las letras y la oscuridad y la divinidad del señor Baudelaire. Y de ahí para allá, mucha gente. En este libro en particular hay muchos textos que conversan, por ejemplo, con Tolstoy, con El Quijote, con los hermanos Grimm. Me tocó incluso leer las crónicas de los historiadores de Indias para ciertos textos. Y una influencia de la que hablo poco, pero que ha sido vital en general, ha sido la de los cómics. Desde luego uno siempre piensa, sí, Superman, Batman, pero hay mucho más allá de los cómics. Y esa idea que se percibe en los cómics, sobre todo en este libro, la idea del heroísmo, eso fue influencia aquí y ha sido influencia para mi vida en particular. Las historias que se cuentan pues, a lo largo del libro tienen una secuencia cronológica y si se rompe esa secuencia, ¿por qué se rompe y por qué especificar ciertas épocas? Hay inevitablemente algunos gustos muy particulares, como la guerra napoleónica, que tiene que ver con una admiración muy particular que siento hacia la novela Guerra y Paz, o el Imperio Azteca, porque me fascina todo ese momento histórico. Hay un cuento en el que hago referencia a Malasia, que no tiene nada que ver con la historia, simplemente quería que sucediera en Malasia como un pequeño homenaje a Emilio Salgari y a su personaje más bello, Sandokan, el tigre de Malasia. Hay otros momentos históricos que ya son de gustos muy personales, como el fútbol. El cuento que transcurre en 1950 en el Maracaná es porque me gusta mucho el fútbol. Y sin haberlo vivido, desde luego, como hincha, imagino el dolor de toda esa gente. Necesitaba que el personaje sintiera eso y que el lector fuera capaz de percibirlo. De otro lado, la música, que es una de mis grandes influencias también, tenía que aparecer. Entonces, cité un cuento a finales de los años 60, principios de los 70, para que los personajes pudieran conversar con Pink Floyd. Son necesariamente gustos. Aquí sí es la libertad del escritor, la licencia poética, que me permitió, ante posibles recursos históricos, basarme en decisiones particulares que tuvieran que ver con lo que a mí me hubiera gustado leer
Es algo egoísta, pero no creo que haya ningún escritor que no haga eso. Bueno, ¿y cuáles son las mutaciones que tienen estos personajes en esos espacios, por ejemplo? En los mismos no pueden permanecer iguales porque los cuentos serían inevitablemente el mismo cuento, solo que con escenarios distintos. Hay un cuento que me gusta mucho en el cual María Paula ha sido criada en el Japón en la época de los samuráis y ella decide desde muy niña centrarse en su arte de la espada. Entonces se entrena como samurái y no vuelve ni siquiera a hablar, la llaman la samurái de hielo, y es una María Paula totalmente distinta a todas las demás. Tan distinta es que al final, bueno, no voy a contar lo que pasa exactamente al final, pero hay una confrontación con Oscar. Oscar también se ha hecho espadachín, pero en Verona, en las calles de Verona, y más como perdonavidas y como truán que con una disciplina férrea. Esos personajes son muy distintos. Hay otro cuento que transcurre en la Reconquista portuguesa, en la cual Oscar ya no es ese héroe con ganas de buscar a su amada, sino que está hastiado de oscuridad y lo único que le interesa es matar a todo el mundo para ver si puede matar su propio dolor, el dolor de haberla perdido a ella, el dolor de no saber dónde está, el dolor de no poder morir. Y en la segunda parte las transformaciones son más interesantes porque desde luego, como ya no estoy atado a las reglas de la historia ni a las reglas de la humanidad, entonces los personajes pueden ser perfectamente sirenas. Hay un cuento en el cual Oscar es un ser de piedra rocoso que vive debajo de la tierra y siembra las flores de abajo hacia arriba. Hay otro cuento en el cual, muy al estilo de los hermanos Grimm, en aquellos cuentos que me fascinaban de niño en el que tenían